Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Jenny Parada. En esta oportunidad, pues, vamos a hacer un video resumen de aquellas leyes que se trataron durante el semestre y de artículos que para mí, pues, causaron bastante atención. Entre esas está en el primer bloque. Vimos el artículo como derecho fundamental, como derecho universal, el deporte para el ciudadano venezolano. Es el artículo 111 y se encuentra en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, pues ese es el artículo que analizamos y algunos convenios que se dan a través de ese artículo, como el convenio Cuba-Venezuela, Barrio Adentro Deportivo, que son grandes programas que se realizaron para llevar el deporte hasta el rincón más lejano de nuestro país. Entonces todos esos convenios, todos esos tratados nacieron gracias a ese artículo universal, a ese derecho universal que tenemos como ciudadanos venezolanos. También vimos la ley orgánica del deporte, la actividad física y la educación física, en la cual pues uno dice que esa ley nació gracias al artículo 111. Es una ley muy hermosa donde solo trata el deporte como elemento fundamental tanto para los ciudadanos, también para los niños, para los ancianos, para cualquier ciudadano venezolano. Y también allí destaca mucho lo que es el atleta, los derechos del atleta, los deberes del atleta, que son derechos y deberes que traspasan más allá de un trabajo, de una profesión, de ser estudiantes. Siempre tienen que ser resguardados los derechos de los atletas. Si pertenece a una casa de estudios, tiene permisos para representar al Estado, municipio o país. Si pertenece a una empresa, ya sea entidad pública o privada, tiene permisos también hasta de 90 días para salir y representar en el deporte a su país, a su municipio, a su Estado. Tiene privilegios, tiene seguro social, tiene derechos a tener a su lado a alguien preparado, a alguien profesional, a un técnico, a un entrenador, tiene derecho a tener acceso a la salud en cuanto a sus áreas deportivas, ya sea terapias, ya sea análisis del movimiento biomecánico. Tiene como las puertas abiertas ante esta ley y los atletas, ¿no? Igual tienen deberes como el de representar con honor, con orgullo, con mucho respeto, con mucha responsabilidad, ser ciudadanos totalmente íntegros ante la sociedad, no tener ninguna digamos así, o sea, ninguna cuestión que le impida seguir adelante con su deporte, alguna cuestión judicial, tiene que estar como alejado de todo ese medio. También vimos la ley orgánica de la protección del niño, niña y adolescente, que es muy importante conocerla como entrenadores, que vamos a hacer, sí, dentro de poco, porque casi todo entrenador comienza con el proceso de iniciación y el proceso de iniciación tiene cierta edad y luego que pasa el proceso de iniciación viene el proceso de perfeccionamiento o de mantención y eso a veces ahí entra también todavía el adolescente. Entonces es importante conocer esta ley, conocer los derechos que tienen los niños, las niñas y los adolescentes, quién los protege. Llama mucho la atención ahí que la familia es la base fundamental del comportamiento, de la personalidad, de cómo va a ser ese ciudadano del mañana. Entonces la familia es la que firma y sella cómo lo va a hacer. Son allí donde se fundamentan los valores primordiales para ese futuro ciudadano. También habla también en el artículo 4 de los principios de corresponsabilidad. Tenemos corresponsabilidad como familia, como Estado y como sociedad. Uno no solo es familia cuando tiene a sus hijos, sino también pasa a ser sociedad cuando trabaja con los hijos de otro. Entonces las enseñanzas, todo lo que les orientemos, lo que les guiemos, también va a marcar algo fundamental en la vida de esos niños. Entonces es importante ese principio. Habla también de que la prioridad absoluta, si trabajamos con niños, si estamos rodeados de niños, ellos tienen prioridad absoluta ante cualquier situación, cualquier emergencia, cualquier beneficio. Entonces habla de que ellos son la prioridad, ¿sí? Aquí y en Pekín. También hablaba de los derechos que tienen las garantías que tienen los niños, tienen el derecho a la vida, el derecho a una nacionalidad, el derecho a un nombre. También habla algo que es muy importante en el artículo 33, el derecho a ser protegidos.
un niño tiene protección por el Estado ante un abuso, ante cualquier cosa que les atente su integridad física y moral. Tiene en el artículo 81 muy importante el derecho a la participación, que también ahí nos envolvemos bastante los que nos movemos en el medio deportivo, porque no podemos echar a un lado o decir tú no participas por esto y por esto, sino tenemos que tener en cuenta a todos los niños, porque no hay limitaciones en el deporte. Gracias a Dios se ha visto en los últimos tiempos que hay el deporte para los niños que cuentan con sus condiciones óptimas, y también está el deporte adaptado. Entonces no podemos rechazar a ningún niño que quiera formar parte del deporte. Entonces el derecho a la participación es muy importante. El derecho a un trato humanitario y digno en el artículo 89. Y también los niños, a pesar de ser chiquitines, tienen deberes. Los deberes los tienen con sus padres, con sus familias, con sus profesores, con sus entrenadores. Tienen deberes a comportarse bien, a acatar órdenes, a acatar normas, a cumplir con horarios, a cumplir con labores académicas. Entonces los niños también tienen deberes, y también tienen deberes a respetar al Estado, a respetar a la patria, a respetar los símbolos patrios, a respetar a los representantes de un gobierno, entonces a sus superiores, ¿sí? Entonces los niños también tienen deberes, ¿sí?, fundamentales. También vimos algunos tratados que nacieron del artículo 111, y después de la LONNA, pues en el último bloque vimos algo que también llama la atención, que es la ley del Estatuto de la Función Pública. Entonces también dicha ley es importante porque trata todo lo relacionado con los funcionarios públicos, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, habla sobre su derecho a participar también, su derecho a, a postularse para un cargo, a ser evaluado, a ser atendido, a ser entrevistado. Habla también de las horas de trabajo, de que tiene derecho a unas vacaciones anuales. Entonces todo esto pues de repente parece ajeno, pero no, porque si conseguimos un trabajo dentro de la entidad pública, pues ya tenemos un conocimiento de cuál es la ley o el estatuto que mueve toda esa área pública. Y también vimos la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Esa ley o ese de la Contraloría, pues es la que nos da todo aquello que es como el control. Ellos vigilan, ellos tienen autonomía de funcionamiento propio, no tienen puerta cerrada en ninguna entidad. Ellos tienen derecho a velar porque los procesos se estén dando, porque por velar porque la función administrativa pública esté generando resultados y no esté atentando contra derechos que son inviolables, porque ellos penalizan esas situaciones con otros múltiples procesos, entre esos todos los procesos fiscales. Entonces, en resumen, pues todas estas leyes nos dejan como algo sonando dentro de nosotros, y están escritas por algo, y debemos conocerlas y tratar de apegarnos un poquito para a la hora de llevarlo a la práctica saber y fundamentarnos en artículo de que lo que estamos haciendo, lo que estamos defendiendo o de repente lo que estamos atacando no está bien o está bien. Lo evaluamos de acuerdo a la ley, a sus derechos. Muchas gracias.